estado acá, ¿verdad? Por el COVID. Y desde ese tiempo murieron como 50 ministros. Ahí están, juzgados por Dios. Miren, hablando con Pili y recordando que la última semana de Pascua se leyó el capítulo 17 del Evangelio de Juan, entonces quise interrumpir el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica para que pudiéramos comentar en estas 2 horas este capítulo 17 de Juan. Voy a hacer un prólogo. Miren, el Evangelio de Juan se divide en 2 partes para su estudio. La primera parte se titula el libro de los signos, que va del capítulo 1 al capítulo 11, y se llama el libro de los signos porque contiene 7 milagros. El primer milagro, bodas de Cana, en el capítulo 2, y el séptimo milagro, la resurrección de Lázaro, en el capítulo 11. Si ustedes recuerdan, a diferencia de los sinópticos, Jesús en los sinópticos no hace ningún milagro, sino constata la fe del enfermo. En cambio, en el Evangelio de Juan, los 7 signos o 7 milagros se van a dar por pura iniciativa divina. Ahora bien, la segunda parte, que va del capítulo 12 al 21, se le llama el libro de la gloria. ¿Por qué el libro de la gloria? Porque es constantemente repetitiva la palabra gloria y porque Jesús habla de la glorificación de Él y del Padre. Y este libro de la gloria contiene 4 discursos antes de la pasión y muerte. Ven que la pasión y muerte empieza en el 18, 19 y luego resurrección 20 y 21. Entonces el capítulo 12, versículo 31 al capítulo 17 hay 4 discursos. ¿Cuál es el lugar donde Jesús realiza el discurso? Se entiende que es el cenáculo, pero si ustedes han leído estos discursos, no recuerdo si en el capítulo 14 o capítulo 15, en el primer último versículo, Jesús dice, vámonos ya. Pues yo no sé si Jesús era un maestro peripatético y les era de los discursos caminando. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es el contenido del discurso. Los exégetas dicen que estos discursos son discursos de despedida o testamento de Jesús. Si son discursos de despedida o testamento de Jesús, entonces las últimas palabras del moribundo tienen que ser respetadas. Qué mal se ven los hermanos y las hermanas cuando impugnan el testamento de papá y de mamá, porque entonces no quisieron respetar la última decisión de papá y de mamá. Aunque a decir de algún hermano pudiera ser injusta la decisión, pero yo creo que los papás nunca se equivocan. Los papás saben a quién darles y a quién no darles. Yo recuerdo una familia muy conocida de Puebla, que no digo porque algunos de ustedes la conocieron, que cuando murieron los papás, el albaceazgo no fue ni para el mayor, porque era muy rico el hermano mayor, ni para el del medio, porque era muy gastalón, sino que el albaceazgo se le dio al último anoche. Y gracias a Dios,
espiritual de Jesús, entonces se tiene que respetar la voluntad de Dios. Ahora, de estos 4 discursos, el primero empieza del capítulo 12, versículo 31 al capítulo 14. Eso no lo voy a tocar hoy. El segundo discurso de despedida es el capítulo 15 y el tercer discurso de despedida es el capítulo 16. Esto no lo voy a tratar, pero ojalá que ustedes lo estudien de alguna forma mejor. Yo voy a tratar el cuarto discurso que se le ha llamado el discurso sacerdotal o cuarto discurso de despedida, que es todo el capítulo 17. Ahora, para el estudio del capítulo 17, la mayoría, o creo que todos los exegetas, lo dividen en 3 partes. La primera parte se llama oración al Padre, que es capítulo 17, versículo 1 al 11a. Les recuerdo que los versículos se dividen a veces en 2 por el punto, 11a o 11b. Bueno, que se llama oración al Padre. La segunda parte es el mismo capítulo 17, versículo 11b al 19. Y ese se llama oración de intercesión. Y la tercera parte del discurso de despedida o discurso sacerdotal va del versículo 20 al versículo 26 y se intitula la oración a los discípulos. Voy a explicar versículo por versículo, pero voy a leer primero completos estas 3 secciones para aquellos que no trajeron la Biblia. Voy a leerlo con cuidado. Perdón, ya ocupo lentes porque después de los 60 ya no es igual. Yo veía muy lejano los 60, pero ya los 60. También me falta 5 años para decir mi apoyo gubernamental. Por eso pedí una carta para que se baje a los 60. La otra vez me dio risa en el periódico. Anciano de 60 años fue atropellado. Yo creo que la seriedad es a los 90. Por eso usted está puro joven, está pura. Bueno, capítulo 17, escuchen con atención, versículo 1 al 11a. Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que, según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que te tenía a tu lado antes de que el mundo fuera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado, tomándolo del mundo. Tuyos eran y me los has dado, y has guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me ha dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos.
y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego, no te ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y voy a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta es la primera parte y se llama oración al Padre porque está dirigida a Dios Papá. Ahora voy a explicar versículo por versículo. Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo. Esta expresión es común en el Evangelio de Juan. ¿Qué significa el cielo para la mentalidad semítica, para estos pueblos? El cielo significa la presencia de Dios. Cuando alguien eleva los ojos al cielo, es porque está intentando comunicarse con lo divino. ¿Qué sería lo contrario? No elevar los ojos al cielo. Si ustedes recuerdan la oración del fariseo y del publicano, ¿sí se acuerdan ustedes que el publicano no se atrevía a levantar los ojos porque se sentía pecador? En este caso, la oración por excelencia va a provenir del orante que es Jesús ante su papá, porque Él es el verdadero hijo, Él es el único hijo. Y recuerden, Juan capítulo 20, cuando está con Magdala, ¿qué es lo que le dice? Voy a mi padre, porque es mi papá, y a su padre, porque ustedes son hijos de adopción. El único hijo es Dios Hijo. Recuerden, prólogo de Juan, capítulo 1. No hemos nacido ni de la carne ni de la sangre, como hemos nacido todos. Hemos nacido por pura iniciativa de Dios. ¿Quién nos dio la oportunidad de llamarle a Dios papá? A través de su muerte redentora. Recuerden ustedes Juan capítulo 19. Perdón, no Juan capítulo 19. Bueno, sí, Juan 19. Cuando Cristo murió a las 3 de la tarde, a la hora nona, se rompió el velo del templo. Y ese velo era tan sagrado que solamente el sumo sacerdote podía entrar al Santo de los Santos en la fiesta de Yom Kippur. Cuando se rompe el velo, lo explicará bellísimamente el capítulo 9 y 10 de la Carta a los Hebreos. Jesús entra y nos va a permitir entrar. ¿Cómo entramos a la casa del Padre cuando oramos? Y lo podemos hacer en el sagrario, pero también lo podemos hacer en nuestras casas. Estando enfermos, estando tristes, estando sin trabajo, sin fuerzas, desilusionados por la conducta de un hijo, de una hija, desilusionados tal vez por los amigos. Sabemos que allá en nuestro habitáculo, en nuestra habitación, en la recámara, Dios nos está. Si perdemos esa certeza, seríamos desgraciados. Ayer fui a ver a 2 enfermos de cáncer, una persona muy pobre, otro ya mayor, y yo le decía a esta persona mayor, tenga mucha
Y mirad, y alzando los ojos al cielo dijo, empieza esta oración ante el Padre como nosotros hemos hecho, yo creo, una multitud de oraciones. Pero recuerden ustedes, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que una de las tretas del demonio, porque el demonio es el gran mentiroso, es hacernos creer que Dios no nos. En especial en la enfermedad. Porque algunos en la enfermedad me han dicho, yo ya le he pedido a Dios que me alivie, pero Dios no quiere, Dios no me escucha. Le digo, sí te escucha, pero recuerda que desde que usted era niña, ¿qué le decía a Jesús? Hágase tú. Eso lo tenemos que repetir 1,000 veces. La pastoral de salud, visitar a los enfermos, nos prepara para nuestra propia enfermedad y nos prepara para nuestra propia muerte. El estar contemplando un enfermo nos prepara interiormente para la contemplación de nuestra propia enfermedad y de nuestra propia muerte. Ahora bien, Jesús lo llama nuevamente Abba, que es aquí, que es un término diminutivo. Les he dicho que algún día compren de Joaquín Jeremías el libro que se llama Abba. Es un libro muy sencillo, como de los 150 páginas, pero la palabra Abba es un término que utilizaban los niños para comunicarse con Dios. Porque les recuerdo hasta el día de hoy que hay gran júbilo en el pueblo judío cuando los niños cantan por primera vez la Torá, y la cantan a los 6 años. Y hasta piensa uno que los niños se van a caer porque llevan la Torá por sus manos y van al templo de Jerusalén a cantar por vez primera la Torá. Bueno, cuando nosotros dirigimos esta oración, Padre nuestro, tendríamos que vibrar interiormente porque Dios nos ha concedido llamarle a lo divino Papá. Si nosotros no vibramos en nuestra oración y no contemplamos a Dios como Papá, pues entonces estamos totalmente equivocados. Podemos preguntarnos, pero no todos, pero podríamos preguntarnos hipotéticamente, ¿por qué no avanzo en mi vida de oración? ¿Por qué no doy frutos? Pues simplemente porque tal vez haya una lejanía al concepto que no vivimos como tal, que significa papá. Claro, decían los hermanos Lin en su famoso libro Cómo sanar las heridas del recuerdo. Ellos decían, si nosotros no tuvimos un papá bueno, no vamos a tener el concepto de un Dios bueno. Entonces decían los hermanos Lin, si no tuviste un papá bueno, pues fíjate en la persona más buena que ha estado contigo. Tal vez mamá, o tal vez la abuela, o tal vez la tía, pero fíjate en ellos y traslada ese amor que le tuviste a esa persona a Dios, para que podamos superar el primer punto, que es platicar con Él. Si nosotros no hemos superado ese punto, tristemente nuestra oración
va a ser vacía y sin resultado. Si hemos superado ese punto, pues yo creo que muchos de ustedes pueden hacer oración 1 hora, hora y media, 2 horas. Si no, entonces examinemos hasta qué punto tenemos la certeza de que Dios es mi Padre y es un Padre solícito que me ama y que me escucha. Y ahorita vamos a ver en esta intimidad de oración qué es lo que le va a pedir Jesús a su papá. Porque recuerden ustedes que siempre que hacemos oración debemos de tener un objetivo. Que Dios calme nuestras tristezas, que Dios auxilie nuestras necesidades. Decía Ignacio Loyola de Manresa, siempre que hagas oración debes de demandarle algo a Dios. Claro, él hablaba de demanda, no de que demandaran a Dios, sino demanda de que se le diga algo a Dios. Y Ignacio en su primer ejercicio espiritual decía, ¿qué es lo primero que le debes demandar a Dios? Nadie ha tomado los ejercicios espirituales. A ver qué Dios de los ejercicios de 40 días. En silencio y sinceridad. No sé bien lo que sería alguno de ustedes. Lo primero que debemos demandar a Dios es el amor. Por eso comentaba, si nosotros no proclamamos en la oración el amor que le tenemos a Dios y el amor que nos tiene a nosotros, nuestra oración siempre va a ser estéril. Bueno, ahora veamos qué es lo que le pide. Ha llegado la hora. Recuerden ustedes que en la teología juánica hay 3 horas. Juan capítulo 2, el papel de María como intercesora. Ya no hay vino. Imagínense que en la fiesta de boda de sus hijos se acaba el vino. Le echaría la culpa al padrino, es que no trajeron mucho vino. Y vean qué hermoso milagro. Jesús convierte 6 tinajas y se considera que las tinajas en aquel tiempo tenían 200 litros de agua. Imagínense 1200 litros de vino tinto. Yo creo que era el mejor vino de todo el lugar, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué es lo que le dice Jesús a María? No ha llegado mi hora. ¿A qué hora se refiere? A la hora de la vida del inicio de su vida pública. Esa es la primera acepción de la palabra hora. ¿Cuál es la segunda acepción? Ha llegado mi hora, es decir, ha llegado la hora de mi muerte. De hecho, toda la vida pública de nuestro Señor Jesucristo tiene como fin la muerte y la resurrección. Esa hora es inevitable. ¿Se puede evitar la hora de la muerte? No. ¿Se puede evitar nuestra muerte? No. Porque todos nos vamos a morir. Y eso no nos debe dar. Y el tercer concepto, ha llegado la hora del príncipe de este mundo. Es decir, la hora en que Jesús se enfrente con Satanás. Por eso yo he comentado que cuando Jesús se presenta resucitado, enseña las huellas de la lucha contra el demonio y enseña las huellas de la lucha contra el tentador. En esas huellas también estaremos nosotros.
demonio, que es el gran mentiroso, cuando estemos sufriendo, va a decirnos, mira cómo estás sufriendo, no que Dios te ampara, no que Dios te quiere. Y va a ser una lucha terrible, porque el demonio nos puede hacer caer en la tentación de la desesperación. Yo creo que varios de ustedes han visto la agonía de sus seres queridos. Y también habrá lucha en los seres queridos. ¿Por qué si mi mamá, si mi papá era tan bueno, por qué padeció tanto? ¿Por qué si mi hijo era el mejor de mis hijos, por qué Dios se lo quiso llevar? Y vendrá esa lucha interior, lucha que Jesús tuvo esa noche. Lucas capítulo 22. Padre mío, si es posible, aparta de mí este sufrimiento. Pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú. Así como Jesús supo afrontar la victoria, así también tú y yo tenemos que afrontar la victoria. Por eso les he recomendado otro libro de los 2000 que hay que leer antes de morir, que se llama La ciencia de la cruz. ¿De quién es ese libro? De Edith Stein. Yo les pregunto, bueno, yo creo que varios de ustedes tienen diversas etapas de estudio, algunos primario, otros secundario, otros bachillerato, otros tal vez terminaron alguna materia, no sé. Pero les pregunto, no me contesten ahorita, les pregunto, ¿qué materia de la universidad nos enseñó a aceptar el sufrimiento? Pudimos ser buenos matemáticos, físicos, astrofísicos, químicos, biólogos, pero ninguna materia nos ha enseñado a aceptar el suplicio de la cruz. Por eso dice Wittgenstein que la cruz es una ciencia, y es la ciencia que está por encima de todas las ciencias del mundo. Ese momento, queridos hermanos, va a ser nuestra certificación como cristianos, o va a ser nuestra derrota como cristianos. Casi no hablamos de sufrimiento porque nos da miedo sufrir. Y todos vamos a sufrir. Y yo espero que tengamos una enfermedad para que la enfermedad nos haya purificado. Si alguien dice, oiga padre, pídale a Dios que me dé un ataque masivo para que no sufra, no le pidas eso a Dios, porque el ataque masivo no te prepara. Aunque yo creo que voy a morir de un ataque masivo. Pero el ataque masivo no nos prepara. El sufrimiento nos purifica para evitar el lugar intermedio que es el purgatorio. Hay algunos santos, no digo los nombres, que dicen que todos tenemos que pasar
y me cuenta sus cuitas. Yo me acuerdo del señor juez de la tremenda corte. ¿Cómo está de salud, señor juez? Pues me duele la rodilla, el coxis, el lumbago, la pituitaria. Y el pobre hombre le decía al secretario siempre de sus dolores. Cuando alguien me dice de sus dolencias, le digo, es que Dios gana muchísimo. Porque Dios la quiere santa y la quiere ver después de su muerte. Por eso decía Teresa de Ávila, cuando uno lee a Teresa de Ávila, uno se sorprende. Teresa no fue a la escuela. Y uno se sorprende de las moradas del castillo interior, su autobiografía, su poesía. Bueno, pero ¿qué decía Teresa? Que Teresa tenía un carácter bastante duro. Señor, tú casi no tienes amigos porque les pides mucho. Entonces, si alguno de ustedes sufre mucho, siéntase el más amado. Esa es la ciencia de la cruz que no entendemos. Porque el individualismo, el materialismo, la dictadura del relativismo, le decimos al dolor no quiero nada. A mi tierra me causó tristeza y dolor que por un lado la Suprema Corte de Inglaterra, bueno, no se llama Suprema Corte, la Cámara de Lores y Comunes, por un lado, hace como un mes, hayan dicho que solamente aceptan género masculino y femenino. Pero ayer aprobaron el aborto a los 9 meses de gestación. Es decir, que cuando nazca un niño, si la mamá lo ve mal, se le puede decir al médico, aplique una solución letal para que se muera. Inglaterra. ¿Hasta qué momento hemos llegado donde aquí fuera se respetan más a unos perros que a unos niños, ¿no? Tanto estaba desayunando y veo a Manila y pegó a las 5:40, porque deben cenar a las 5:50, a las 6 a la misa. No, como 6:10. Salud. Nos voy a dar coronavirus. Imagínense que nos quedemos aquí 40 días. Ahí conoceríamos nuestro verdadero cara y enloqueceríamos. Bueno, y me dio risa algo que pasó en San Martín Texmelucan. La Secretaría del Bienestar demandó al Ayuntamiento de San Martín Texmelucan porque como no tienen camiones recolectores, están utilizando a pobres caballitos para que vayan jalando una carreta para recoger la basura. Ese es maltrato a los seres sintientes. Y ya, gracias a Dios, los caballitos van a estar todo el día descansando porque son seres sintientes. Yo no puedo entender esa cultura. Y una cultura donde 30 sujetos en el Congreso pasado aprobaron la muerte de los bebitos. Y hasta el 30 de mayo se ha practicado en el IMSS, que no tiene nada de bienestar, se han practicado cerca de 720 asesinos, pagados con tu dinero y con mi dinero. Y yo creo que también pagados con los partímetros. No, los partímetros no, porque yo decía esa estadio ya pasó mes y medio y no he visto el arreglo de todos los baches que hay hoy. Y los que tienen coche podrán ver en lluvia cómo nos caemos en los baches. Y yo les aseguro que va a pasar 2 años y medio y no veremos. Bueno,
vuelvo al punto. Ha llegado la hora de la muerte de Jesús. Glorifica a tu Hijo. ¿Cómo entender eso? Glorifica a tu Hijo. Esta expresión no es que Jesús le diga, sálvame de la muerte. No. Jesús le está diciendo, si ha llegado mi hora, hora que tú me has enviado, porque Jesús es obediente. Recuerden, bautizo y transfiguración. Este es mi Hijo el amado, donde yo me complazco. ¿Por qué el Padre se complace en el Hijo? Porque el Hijo es obediente. ¿Por qué ustedes se complacen en muchos de sus hijos? Porque son obedientes, porque siguen la fe católica. ¿Por qué muchos de ustedes se entristecen por sus hijos? Porque no siguen la fe católica. Porque discuten con ellos y ellos no les hacen caso. Bueno, por eso el Hijo es glorificado por el Padre. ¿En qué momento el Padre glorifica al Hijo? En el momento de la resurrección. Cuando Jesús le está diciendo a su papá estas palabras, glorifica a tu Hijo, le está diciendo, quiero contemplar la gloria que hemos tenido siempre. ¿Y cómo la contemplaré? En la resurrección, porque voy a regresar contigo. Jesús no le está diciendo a Dios Padre, evítame el sufrimiento. Jesús no le está diciendo al Padre, evítame la muerte. Jesús se le está diciendo a su papá, voy a morir porque para eso he venido, pero quiero contemplarte nuevamente en tu gloria. Es decir, resucitar. Uno puede pensar, ¿acaso el Hijo por sus propias fuerzas no podía resucitar? Claro que sí. Recuerden Juan, capítulo 10, versículo 18. A mí nadie me quita la vida. Yo doy la vida porque quiero. Obediencia al Padre. Porque tengo poder para darla, pero poder para volverla a tomar. Pero aquí está hablando Jesús de la persona. Cuando Jesús le está diciendo a su papá, glorifica a tu Hijo, está hablando de la esencia divina. Porque el Hijo y el Padre son uno solo. No está diciendo que lo resucite, porque la persona de Jesús resucita por sí mismo. Está diciendo que quiere nuevamente contemplar la gloria con el Padre desde antes de que existiera el mundo. Esta es oración hermosísima. Una oración que deberíamos de leer y de profundizar cuando estemos tristes, enfermos y sin fuerza. Glorifica a tu Hijo. Eso tendríamos que decir cuando nos estemos muriendo. Por eso la siguiente parte es indudablemente ligada a la primera, para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo glorifica el Hijo al Padre? A través de su obediencia. ¿Cómo glorifica el Hijo al Padre? A través de su resurrección. Porque es la gloria que han tenido desde siempre antes de la creación de todo. Voy al otro versículo. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Es decir,
Jesús Hijo, Dios Hijo, le está diciendo a su papá, llega el momento de la muerte. Voy a resucitar, pero ¿de qué forma me vas a glorificar? Que los dos no perdamos la unidad divina. Pero también yo te voy a glorificar porque el mundo ha visto que he sido obediente. Esa es la primera parte de la oración al Padre. ¿Cuál es la segunda parte? El Dios Hijo le está diciendo a su papá, así como tú me glorificas en el momento del sufrimiento y de la muerte, así también te pido que a los que me han escuchado, es decir, los que tú me has dado, también te glorifiquen, pero que tú los resucites. Jesús no le dice a su papá, evítales el sufrimiento. No, Jesús le está diciendo a su papá, resucítalos y que contemplen tu gloria. Por eso vuelvo al sentido de la cruz. Hoy muchos católicos piensan que van a misa para que les vaya bien, que rezan para que no sufran. Están equivocados. Nosotros vamos a misa para tener el encuentro íntimo con el Señor. Nosotros oramos para que el Señor nos siga ayudando. Pero Jesús nunca le está pidiendo a su papá evitar el sufrimiento. Sino Jesús le está diciendo a su papá, glorifícame en la resurrección. Y Jesús le está diciendo a su papá, los que tú me has entregado, quiero que también tú los glorifiques. Es decir, quiero que también te contemplen en el momento de la muerte. Esa es la gran petición que Dios Padre le hace, que Dios Hijo le hace a su papá, no solamente para él, sino también para todos los seres humanos, porque Jesús murió no por los católicos, Jesús murió por la humanidad entera. Jesús murió por los que están exterminando en Yemen. Jesús murió por los que están matando en Ucrania. Jesús murió por los que están muriendo en Israel, en Irán. Jesús murió por los 60, 70 muertos del día en México. Jesús murió por todos. Pero ¿qué es la petición que hace? No que no suframos, sino que resucitemos con Jesús por la gloria del Padre. Ese es el gran sentido de la gloria. Si el Señor nos concede sufrir, qué bueno. Si Dios no nos concede sufrir y nos lleva súbitamente, yo recuerdo a un médico católico que un día dio una plática, que por cierto murió en el 21, murió de cáncer, un cáncer horrible, que tuve mes y medio. Y yo lo fui a ver, pero me dijo, porque le digo, no, padre, recuerden cómo estaba, y desde aquí denme la absolución, porque el cáncer acaba y destroza a la persona. Eso solamente lo sabrá Dios. Vamos a continuar leyendo el texto. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Esa es la vida eterna. ¿A quién está llamando al redil? A los judíos. El Padre ha actuado en el pueblo de Israel, y los judíos no reconocieron que el Hijo era enviado del Padre.
Aquí está integrando toda la historia de la salvación. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, papá, y que también crean que tú me has enviado. Y de hecho repite la palabra, porque la palabra creer en griego viene de pistego, que significa conocer. Entre más conozcamos a Dios, más lo vamos a amar. Entre menos lo conozcamos, no lo vamos a amar. Y les he dicho muchas veces que la fuente de revelación está. Y miren, así acaban las Biblias. Esta me la regaló el padre Riquelme antes de entrar al seminario hace 43 años. Y la guardo con mucho cariño, porque el padre Riquelme era un santo sacerdote. Porque todos los padres son santos. Si alguna hay padre de a mi párroco no es tan santo. No, yo sé que ustedes aman a sus párrocos y vicarios y los soportan mucho. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Eso es bastante interesante. Uno puede pensar a los 50, 60, 70 años, 80 años, la vocación que yo abracé libremente y que he realizado a lo largo de estos años, como hermano, como padre, como esposo, como abuela, como consuegra, la he realizado bien. He hecho bien mi trabajo. Porque aquí Jesús está diciendo que Él ha hecho bien la obra que Dios le encomendó. Igual que el Padre, Génesis capítulo 1, y vio Dios que lo que había hecho, y por eso Dios descansó. ¿Acaso nosotros el domingo o el sábado, cuando descansamos merecidamente porque toda la semana la hemos hecho bien, no con mediocridad? Analicemos eso. Para alcanzar la gloria tenemos que imitar a Jesús. Y si Jesús ha realizado lo que Dios Padre le ha encomendado, entonces tiene derecho a la gloria, porque ha hecho bien lo que le correspondía. De hecho, si ustedes recuerdan al padre Arroyo Marín, que cito tanto, él escribió teología moral y teología de la perfección cristiana y teología de los laicos, teología moral de laicos. Él dice, él da varios conceptos de santidad, pero él dice que la santidad consiste en hacer bien lo que nos corresponde hacer, en hacer extraordinaria la vida ordinaria. Les he recomendado otro libro de los 2000 que hay que leer antes de morir, La vida de los santos, de Walter Mick. Y él nos explica santos, desde un santo que se hizo santo en un monasterio europeo. ¿Y cuál fue su única función? Abrir la puerta. Eso sí, recibir con una sonrisa a la gente. Es como cuando uno va a las parroquias, está una secretaria mal encarada. ¿Qué quiere? O cuando uno va a las parroquias, está un sacristán mal encarado. Aquí no se entra. Dios mío, no, merece la muerte, ¿no? Y si el padrecito es peor, pues peor, ¿no? Pero ese hombre se santificó 45 años abriendo la puerta. ¿Cómo se santificó el beato Sebastián de Aparicio? Habiendo sido el hombre más rico de la Nueva España en el siglo XVI, y no sabía leer ni escribir. ¿Saben cómo se santificó al final?
siendo limosnero, llevando una carreta, bueno, hoy derechos humanos no hubiera derechos de los seres sensitivos lo hubieran demandado, que iba una carreta con 2 caballos, 2 mulas, a recoger víveres en los pueblos para los franciscanos. Habiendo sido el hombre más rico de la Nueva España. Claro, las pobres mulas se les hubiera quitado derechos de los animales. Y así se santificó. ¿Cómo puede ser santo, bueno, beato, un hombre que llevando 2 mulas durante 22 años al final de su vida, hasta los 99 años, se santifique de esa forma? Pues así se santificó. Padre, yo he servido con fidelidad a mi esposo. Pues así te santificaste. Yo he hecho bien mi trabajo en casa. Pues así te has santificado. Porque lo que Jesús está comentando es que él ha hecho bien lo que Dios Padre le. Qué terrible sería que nuestro epitafio, que eran epitafios, pusiera: todo lo que Dios le pidió lo hizo mal. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuera. Nuevamente la palabra gloria. Así como estábamos en la esencia divina, así también ahora glorifícame con la gloria que teníamos tú y yo antes de crear el mundo. ¿Por qué me glorificas? Porque lo que he hecho, lo he hecho bien. Esa es la santidad. No estamos llamados a hacer cosas extraordinarias. Más bien hagamos extraordinaria lo cotidiano. Desde que nos levantamos hasta que anochece. Tal vez ya con cansancio, sí, tal vez con alguna enfermedad, una dolencia en las rodillas, en el coxis, en la espalda, en la cadera, sí. Pero decirle al Señor: aquí estoy, le ofrezco mis sufrimientos por mis pecados y por los de sin dejarlos. Esa canción no me gustó. Pónganme su celular a ver y va a mascar o cobran La Noche Azul o algún tango. Sí. Bueno. Después el siguiente: he manifestado tu nombre a los hombres. Nuevamente la esencia divina. He manifestado que tú eres Padre y solo se ha manifestado a ellos. Recuerden que en una sana teología cristológica, Jesús nunca habló por su cuenta. Todo lo que le escuchó al Padre, Él lo ha comunicar. Jesús lo dirá: yo no he hablado por mi cuenta. Todo lo que le escuché al Padre lo he dicho a ustedes. Silencio. Y lo mismo la Virgen María, capítulo 2 de Juan, en una sana mariología. ¿María habla por su cuenta? No. Esa es la interpretación de una sana mariología. Cuando a María le dicen: ya se acabó el vino, pues María dice: voy a hacer el milagro. No, María no hace el milagro. Es solo Dios. Y por eso recurre al Hijo, el papel de María medianera, intercesora. Porque aunque no había llegado la hora, díganme qué hijo es desobediente por su nombre. ¿Y qué es lo que dice María? Hagan lo que le diga. Y cuando recurramos a María Santísima, María siempre nos va a decir:
hagan lo que el Hijo les pide. En una sana María. Bueno, después, antes de terminar, he manifestado tu nombre a los hombres que me has dado, tomándolos del mundo. Recuerden que hay dos conceptos, tierra y mundo. Tierra, ¿qué significa en la teología juanina? No miento, en la teología del Evangelio. ¿Qué apenas lo escuchábamos aquí en el Sermón de la Montaña? Ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. Cuando Jesús dice ustedes son sal de la tierra, Jesús está diciendo, ustedes son hijos de Israel, porque es la tierra de Israel. Ustedes tienen que ser sal de Israel. Y cuando dice luz del mundo, ¿qué está diciendo? Ahí no se refiere a la secta tan fea, no. Jesús se está refiriendo a que nosotros tenemos que ser testigos del amor de Dios con todos los seres humanos. Así hacemos creíble una iglesia. Así hacemos aceptable una iglesia cuando somos testigos. Por eso es que Jesús dice, habla del mundo, por tanto está hablando de la salvación universal. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti. Y ahí tenemos que ver el discurso primero, segundo y tercero de Juan. Porque las palabras que tú me diste, se las he dado a ellos. Ya lo comenté. Y ellos han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, la esencia divina. Y han creído que tú me has enviado. La continuidad del plan del Padre en el Hijo y después en el Espíritu Santo. Que tú me has enviado. Por ellos ruego, Señor, no te ruego por el mundo. ¿Por qué no por el mundo? Porque el príncipe de este mundo ha llegado. El demonio, como en el siglo I, tenía muchos de su poder, hoy el demonio tiene muchos de su poder. Hoy el mundo está lleno, no de valores, sino está lleno de antivalores. Por eso hay guerra, por eso hay invasiones, por eso hay asesinatos, por eso hay armas nucleares, por eso hay secuestros, por eso vemos tristemente en México que la seguridad está incontrolable, hay desabasto de medicinas, hay niños que mueren de cáncer. ¿A qué se debe? A que tristemente el hombre prefiere al demonio, prefiere la deshonestidad, la corrupción, la lujuria, la idolatría y no a Dios. Por eso dice Jesús, no te ruego por el mundo, porque el mundo es engañoso, bastante engañoso. Finalmente, porque ya veo que el lunch está calentando. Finalmente ya digo, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y voy a ti. ¿A qué momento se refiere? Ya se refiere a su partida. La muerte de Jesús va a ser un colapso para los apóstoles. La muerte de Jesús va a ser maldición para los discípulos de Jesús, como dice el Deuteronomio, maldito el que pende en un madero. Y no se refiere al madero de la cruz, pero no se refería a los que se ahorcaban en un madero, porque cuando se hace el Deuteronomio existía la crucifixión. Bueno, es un colapso.
Por eso es que Jesús en esta primera parte habla de la gloria en la esencia divina, pero también habla de la gloria que les espera a los discípulos. Esta primera parte es la oración dada al Padre. Descanse un momento y en la segunda parte vamos a ver la oración de intercesión y la oración que dirige Dios por los que van a creer en la palabra de los apóstoles. Y eso se refiere a cada uno de nosotros. Así sea. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y él afirma que el dueño de la casa eran los papás de Juan. Y que los papás de Juan eran de dinero, porque nos dice el autor que Jesús cena en el primer piso. Y esas casas no eran comunes en Israel, en Jerusalén, eran de la gente rica, y estas casas estaban todas junto al templo. ¿Por qué señala Schnackelburg que es de los papás de Juan? Porque según la tradición semítica, la persona más importante de la casa, si recibía una persona importante, se tenía que sentar a la siniestra para poder platicar con él. ¿Por qué está sentado Juan ahí? Porque se entiende que sus papás eran los de la casa. Y también otra pregunta que se hace escudriñando la escritura: ¿por qué Juan entra a la casa de su sacerdote? Nosotros no podemos ir al palacio nacional si no somos amigos de Claudio o de la secretaria tan flamante que tiene de gobernación. ¿Quiénes entran a la casa del hombre más importante de Israel? No era, recuerden que el procurador no vivía en Jerusalén, vivía en Cesarea. El procurador iba 3 veces al año para comprar a los judíos en sus 3 fiestas importantes. Pero el hombre más importante de Israel era el sumo sacerdote. Entonces Schnackelburg se pregunta: ¿por qué Juanito puede entrar a la casa? Porque era conocido el sumo sacerdote. Y también por qué Juan está junto a la cruz. ¿Por qué no le hace nada? Porque tal vez era conocido de sumo sacerdote. Y cuando alguien tiene conocido a alguien grande, no le hace nada. Quien aspiraría a ser amigo de las altas esferas aquí de México. Bueno, eso sería lo primero. Las mesas eran pequeñas, eran de 30 centímetros. Por eso la aproximación que hace Da Vinci está equivocado con respecto de Da Vinci. Da Vinci era un hombre intelectual. Hasta era cocinero. Un día busquen las recetas de cocina de Da Vinci, se van a asustar. Con los ingredientes que ocupa, háganle cuenta ir a China y ver a todos los animalitos colgados y que delante de ti los hiervan. Bueno, pero ahí Da Vinci se equivocó porque no hizo la comida judía del siglo I a una cena florentina del siglo XV. ¿Quién estaba junto a él? A la lista. Ya lo expliqué aquí hace 2 años. Tienen poca memoria. O sea, era Judas. ¿Por qué Judas? Porque podían comer del mismo plato los que estaban juntos. Cuando Pedrito le dice: oye, pregúntale quién es. Entonces Juan le dice a Jesús: ¿quién es, maestro? El que moje el bocado en el mismo plato que yo, ese es. De modo que el otro está Judas, porque aparte era el secretario de Hacienda, y una que es el secretario de Hacienda. Entonces él pone su bocado y nos dice Juan que en el momento que comió el bocado, el demonio entró en él. Por eso cuando Jesús instituye la Eucaristía, ya no estaba Judas. Ya Judas se había
Bueno, es el primer momento del Sagrado Corazón. Y el segundo momento, que eso fue en el capítulo 19 de Juan, es cuando el soldado traspasa su pecho y al punto sale sangre y agua. Algunos exégetas dicen que en ese momento traspasaron su corazón y en ese momento nació la iglesia. Otros dicen que nace en Pentecostés en el capítulo 2, otros dicen que nace en el capítulo 6, versículo 18. Tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ustedes recordarán a un gran católico que estuvo en las huestes del comunismo no cristianismo en los años 60. Me refiero a don Chucho Porro. ¿Sí lo conocieron? Siendo poblano. Bueno, Chucho Porro, ¿qué es lo que hizo? Antes de que viniera el Papa del 79, puso el famoso umbral. Y él pone la apreciación que del costado herido de Jesús brotan todos los sacramentos. Bueno, de ahí se apoyan mucho los místicos para hablar del Sagrado Corazón de Jesús. Y finalmente, porque la cultura semítica, ¿qué significa la palabra corazón que aparece más de 4.500 veces en el lenguaje heterotestamental? Se los he dicho como siempre. Eso yo lo estudié en historia, porque yo di varios años clases de historia y filosofía de medicina en la UPA para los jóvenes futuros médicos, que algunos no me operaría con ellos porque fueron malos en calificaciones. Pero en la cultura semítica se consideraba que en el corazón radicaba la inteligencia y la voluntad. Por eso cuando dice el Salmo 50, créame un corazón limpio, es decir, créame una inteligencia y una voluntad distinta. Para los egipcios era el hígado y para los mesopotámicos era el riñón. Imagínense que el riñón es la inteligencia y la voluntad. Pero estamos hablando de hace 4.000 años. Que en el hígado esté la inteligencia, en el hígado están nuestros hermanos. Bueno, y todo esto porque surgió. El Sagrado Corazón. ¿Sí comieron bien? Yo rompí la regla aquí, porque aprendí en su presidente que no digan que la ley es la ley. Bueno, espero que no me acusen. Voy a ir por la segunda parte, abuelo de pájaro, por el tiempo, porque tengo que terminar en 25 minutos. Pero vean qué interesante es la Sagrada Escritura cuando se va comentando versículo por versículo. Por eso les he dicho a ustedes, hay en PDF, busquen en Google exégetas católicos, pongan 2 puntos y luego pongan de qué libro, de Eclesiástico, de Samuel, de Mateo, pero empiecen por los evangelios. Y ahí vendrán algunos libros que ustedes pueden bajar por internet, porque qué horrible es ver por internet. A mi edad ya no puedo ver mucho ya por internet porque tengo yo un problema muy fuerte en los ojos, por eso tengo así la cara. Pero si tienen dinero, hay varios libros que pueden comprar de comentarios que les van desglosando versículo por versículo. Por eso les he dicho, tiene que estar la Biblia y tiene que estar un comentario para que puedan entender la riqueza. Había un gran personaje que fue juzgado por la Inquisición, maestro de Salamanca, Fray Luis de León, que interrumpió su cátedra 4 años y cuando lo reinstalaron dijo, como decía yo ayer, es decir, perdonó a la Inquisición, pero él decía, entre más naveguemos en el mar de la Escritura, vamos a encontrar tesoros grandes. Necesitamos que alguien, que algún exégeta, un biblista, nos vaya llevando de la mano para conocer la riqueza de la Sagrada Escritura. Yo me quedo con la Sagrada Escritura. A mí no me daría tiempo de estudiar otra cosa, porque la riqueza de la Escritura es la cosa. Hay que
Entre más conozcamos la Escritura, nos vamos a quedar boquiabiertos. Entonces, por cierto, entre en el Instituto de Teología, Camino, Verdad y Vida, que abre inscripciones todo agosto, o al Colegio Bíblico, los cuales la maestra Rosa Silvia es de las más connotadas maestras. Aquí entremos. Bueno, continúo. Esta es la primera parte, es la oración al Padre. La segunda parte es la oración de intercesión. Si ustedes van al Catecismo de la Iglesia Católica, en la cuarta parte, en la cuarta sección, está un anexo de la oración y un anexo a la Virgen María. En el anexo de la oración nos habla de varios tipos de oración, de petición, de adoración, de acción de gracias y de intercesión. ¿Qué es oración e intercesión? Donde tú te estás dirigiendo a Dios y estás pidiendo por las necesidades de los demás. No solamente la oración e intercesión se puede hacer en la misa. Ustedes, en su vida práctica, en su vida de oración, pueden pedir por las personas que ustedes quieren. Eso se llama oración e intercesión. O si alguno de ustedes está enfermo, puede decirle a Dios: Señor, te pido por mi hijo que es un poco rebelde, te pido por mi amada consuegra que no me habla, te pido por mi yerno que a veces maltrata a mi hija, te pido por mi yerno. Entonces, esa es una oración de intercesión. Yo lo que hago es que mi enfermedad cumpla una misión en la tierra. Es lo que hace el hombre con los enfermos misioneros. Es lo que hizo Teresita de Lisieux. Teresita de Lisieux, patrona de las misiones, y la dama nunca fue a las misiones, pero su tuberculosis de 14 meses siempre lo ofreció por el éxito de las misiones. Por tanto, cuando Dios nos destina en una cama, recuerden ustedes que la gran lucha será contra el demonio. Y el demonio siempre nos va a hacer creer que Dios nos escuche. Esa será nuestra victoria cuando nos estemos muriendo. Y ahorita voy a hablar un poco de eso. Bueno, la segunda parte empieza con el mismo capítulo 17, versículos 11b al 19. Ya no lo leo todo por el tiempo, lo voy a ir comentando poco a poco. 11b, empezamos. Jesús, hay que darle a Dios que pueda ver. Bueno, hay que decir, hágase tu voluntad. Ciertamente no sé qué haría cuando yo no vea. Bueno, dice esto, 11b. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. ¿A quién se refiere específicamente? Dicen los exégetas que se refiere a los apóstoles, pero también se refiere a los discípulos. Recuerden que los dos grupos cercanos a Jesús eran los apóstoles 12 y los discípulos 70. Pero ¿qué gracia pide Jesús a Dios Padre para la primitiva comunidad cristiana? Que tengan una característica: la unidad. Su Santidad el Papa León XIV decía en su misa de inicio: la Iglesia tiene que tener características. La primera, la unidad, la paz y el amor, para que sea una Iglesia creyente. ¿Por qué
qué nuestras parroquias o capellanías o nuestros movimientos laicales entran en desorden? Cuando ya no viven la unidad, cuando viven la división. Por eso diablo significa el que divide. Cuando en una parroquia unos se hallan con el párroco y otros con el vicario, se acabó. Cuando en una parroquia el coro de 8 se enoja con el coro de 12, se acabó. Cuando en una parroquia el arzobispo ha pedido que el párroco se vaya y el párroco empieza a incitar a la gente a que junten firmas o que vayan a la curia, eso no lo quiere Jesús. Para que una iglesia sea creíble, tiene que vivir la unidad. Una iglesia viva, una iglesia santa, tiene que ser proyección del misterio trinitario. Que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces preguntémonos, en nuestra parroquia, ¿vivo la unidad con el párroco? Aunque a veces no me hace caso, o aunque a veces me grite. En la pastoral de la salud de mi pequeño grupo, en la parroquia o en el hospital, vivo la unidad o marco la división. Porque a mis oídos llegan muchas cosas. Y sí es triste y lamentable que algunos ministros de la Eucaristía se sientan superiores a los demás y griten o señalen o ofendan a los demás. Y a veces por insignificancias. Claro, cuando se solucionan sus problemas, qué bueno. Pero cuando no se puede solucionar, pues yo le doy las gracias a sus ministros. Por eso muchos que ya no están me odian. Pero yo sí apelo a la recta conciencia de todos ustedes. Nadie pretenda ser superior al otro. Porque con esos testimonios lo que hacemos es que otros se salven. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús a su papá? Que todos sean uno como tú y yo somos uno. La unidad no significa la uniformidad, no. La unidad significa la diversidad en el diálogo. Yo sí creo en el ecumenismo, pero yo no creo en el ecumenismo cuando se quiere soslayar la verdad. Algún obispo, no les digo que obispo en el concilio decía, para unirnos con los luteranos hay que decir que la Virgen María no fue virgen. La unidad implica diversidad, sí, pero en un diálogo, siempre en búsqueda de la verdad. Porque la unidad es signo de una iglesia dinámica y viva. La división es un mal signo que lo único que hace es ahuyentar o escandalizar a los demás. Por eso vuelvo al Sagrado Corazón, decía el Sagrado Corazón de Santa Margarita María del Alcoque, y las heridas que más me duelen son de los sacerdotes, que en lugar de ser factor de unidad, podemos ser factores de división. Por eso, desde hace 26 años que estoy con ustedes, yo siempre les he dicho, amen a sus párrocos, amen a sus vicarios, amen a sus capellanes. Claro, también sé,
ustedes ya nos van a entender, es que mi párroco no me habla. Pues, si tú sabes que tienes la razón un día, dígale al señor cura, padre, permítame un segundito, quiero decirle algo. Y yo creo que no es malo que ustedes le digan algún defecto visible que puede escandalizar a la comunidad. Y si el párroco es maduro, te lo va a agradecer. Y depende cómo se lo digamos. Sí. No, yo entiendo que con prudencia, como yo lo comentaba hace un momento, yo aquí tomé mi bolsito y ya me lo guardo en una bolsita y me lo voy a llevar. Me vería mal aquí regando el agua, regando aquí el yoguris. No, pues yo creo que ustedes son gente madura, creo. Y yo también creo que son gente madura porque si hablan con el señor cura, párroco, vicario, padre, con toda caridad, digo esto. Pero eso sí sabían. No porque me lo dijo la prima de la hermana de la cuñada del coro. Algo que ustedes constaten y vean. Y si el párroco es maduro, se lo va a agradecer. Si somos inmaduros, nos van a correr, eso sí les van a correr. Si somos inmaduros. Pero ¿quién queda mal? Queda mal el párroco. O queda mal el ministro. Sean uno como tú y yo somos uno. Bueno, pero eso pasa hasta en las mejores familias. Pasa en los estratos más altos. Si ustedes buscan en internet el último viaje del Papa Benedicto a Alemania, qué mal se vieron algunos obispos y cardenales cuando el pobre Papa les va dando la mano y no le hacen caso. Ustedes ven el rostro del Papa, que era de 84 años. Yo supongo que se entristeció horriblemente. Porque eso de que los señores obispos, siendo obispos, no le quieren saludar. Porque en Alemania hay un sector que se cree más importante del mundo porque piensan que en la universidad no dialogada y en el cisma van a ser la mejor iglesia. Están equivocados porque están rompiendo el magisterio y la tradición y la escritura. Y así hay un sector en Alemania, así hay un sector en Francia. La teología, como dice Tomás de Aquino, tiene que estudiarse de rodillas para que el ser humano no se vuelva soberbio. Bueno, ese sería lo primero, la unidad que pide Jesús a todos. Bueno, a su primer grupo. Después, ¿dónde voy? Más bien ya no veo qué opinión. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Vean estas dos expresiones que nos recuerdan el buen pastor del capítulo 10 de Juan. He cuidado y he velado por ellos. Esa tendría que hacer la acción del sacerdote en la iglesia. Cuidar y velar por los fieles. Si hace rato yo decía de algunas secretarias que parecen sargentos mal pagados, también podríamos hablar de sacerdotes que parecen sargentos mal pagados. Yo siempre he dicho que no hay parroquias A, B y C. No. Las parroquias las lleva un sacerdote y dependiendo del sacerdote la gente va a orar. Dependiendo de su calidez, de su caridad, de sus atenciones, de su comprensión, de su bondad, la gente va a ir. Pero si el padre grita, ofende, no saluda, regaña, esa no es una iglesia visible. Por tanto, si Jesús es solícito con las ovejas, he cuidado y he velado
salvo el hijo de la perdición. Porque también el sacerdote no puede velar ni cuidar por aquel o aquella que no quiere. Todos ustedes vienen porque son libres en venir. Los que no quieran venir, que tal vez están en un baby shower, están desayunando en pijama o están comprando en el City Market, pues es cosa de ellos. Aquí yo no los obligo, ustedes vienen porque quieren. Aquí se les ofrece el pan de vida que es Cristo. Y vienen ustedes porque quieren. El hijo de la perdición es aquel que no quiso aceptar a Jesús como su Señor. Pero Dios Hijo siempre cuida y vela por la comunidad. Y lo veíamos hace unos meses, hace un mes y medio. Tanta explicación de los agoreros y futuristas, de los encuestadores. La iglesia se va a tambalear porque el Papa murió. Pues es un siglo. Y no se busca sucesor del Papa Francisco. Se busca sucesor de San Pedro. Y vean, nuestra iglesia está floreciente como floreció después de Benedicto, después de Juan Pablo. Esta es acción del Espíritu Santo. Por más que la gente contraria de nuestra iglesia haría lo contrario, se quedaron ya callados los que vaticinaban muchas cosas. Y el Papa Francisco veló en su momento, y el Papa León XIV vela en este momento. Vela y cuida. Continúo. Salvo el hijo de la perdición. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Teresa de Ávila, en su autobiografía de Valladolid, ella enumera 5 características de Jesús leyendo el Evangelio de Juan, y una de ellas es la alegría. ¿En qué consiste la alegría cristiana? Consiste en saber que Dios me ama. Y todos teníamos que vivir la alegría cristiana. Pero como no nos sentimos amados, a veces no vivimos la alegría cristiana. A veces el mundo que nos engaña nos dice que la alegría proviene del bien material, del poder o del placer. Y muchos nos dejamos inundar por estas alegrías humanas. No. El brote de la alegría cristiana consiste en tener certeza, conciencia de que Dios me ama y que yo lo amo con todo. Si ustedes leyeran las lecciones de la historia de todos los que han sido ejecutados en la Iglesia Católica, todos murieron en paz. Todos. Los que murieron gritando, pues son los que apoyan a los líderes facciosos del mundo, los que apoyaron al demonio en el poder y en la riqueza. Todas las escenas que tenemos en el martirologio católico son escenas de bienaventuranza y de paz de la gente, porque se sintieron hasta ese momento amados por Dios. Esa es la alegría cristiana. Nosotros vivimos esa alegría. O vamos flacos, cansados, ilusiones a la misa, y salimos flacos, cansados, ilusiones. Porque pues, no tenemos esa alegría cristiana. No podemos ir a City Market o a Costco a decir, véndame
vamos construyendo la alegría dependiendo del amor que le tengamos a Él y sabiendo que Él me ama, aunque tengo imperfecciones, contradicciones, sombras, caídas y pecados. Porque como decía San Agustín, Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. O como decía, o como digo yo, la Eucaristía no es premio para buenos. La Eucaristía es consuelo para los que somos pecadores. Si pensamos en nuestro prurito personal, que somos buenos y que por eso comulgamos, estamos equivocados. Yo por eso siempre insisto ahí en San Juditas Tadeo, que no va mucha gente, van 20, no está la misa o 15, en la tarde van 5 personas, que horrible, la misa de 5 y media por falta de quórum. Bueno, ayer sí fueron como 30 por Cristo. Pero miren, yo siempre les insisto a los fieles, comulguen, comulguen, comulguen. Claro, ya no me refiero a la confesión, eso también por madurez la gente sabe. Por madurez la gente sabe, pero la comunión es fortaleza, es gracia, es humildad, es comunión, es alegría. No seamos inquisidores cuando visitamos hospitales o casas. No nos pongamos en un pedestal y nos asustemos. Tienen más de 15 días de no confesarse y así comulga, y tú en tu fe interno te confiesas cada año. Y hay ministros así que se asustan de los demás, pero no se asustan de sí mismos. ¿Y por qué dije 15 días? Pero hay padrecitos. Es que te tienes que usar cada sábado cuando alguien pasa luego. Es que fulano me dijo, pues ve con el padre, porque se reúne cada sábado. Si es que él tiene tiempo. Diría el padre Luis, que en paz esté. Conmigo vengan los que pecan. Un día les decía a mayorazgo, por favor no me salgan con pecaditos tan sencillos. Vayan a pecar y luego regresen. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como yo no soy del mundo. Y al final, como tuvieron los apóstoles todos, ¿no? Asesinados. Por tanto, Jesús no propone a sus seguidores un camino amarillo como a Judy Garland en el Mago de Oz, ni propone una alfombra roja como en Premio Cannes o Oscar. Jesús no promete un camino de éxitos. Jesús promete un camino de abrojos, de cardos, de espinos, de persecución y de odio. Jesús es claro. Jesús no nos habla con medias tintas. Y que hemos sufrido nosotros por el Evangelio. Yo creo que cuando empezamos a sufrir nos asustamos y corremos. Y pensamos que Dios nos está castigando. Ya no veo el mismo. Bueno, es que Maggie se le acabó la gente. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Sí, no podemos retirarnos como los esenios, no podemos retirarnos en los montes. Tenemos que enfrentar el mundo y enfrentarlo con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestra santidad de vida. Esa es
es la mejor arma, que nadie te podrá derribar, nadie te va a ofender. Porque si tú y yo somos coherentes, los enemigos no podrán decir nada. Y claro, no me refiero a un mitin político como hoy, dicen que no roban, no secuestran, no mienten, pues los pueden, lo siguen haciendo, ¿no? Yo me refiero a una coherencia de vida cuando tu conciencia, mi conciencia me está diciendo estoy bien, estoy tranquilo. Como dice Amado Nervo, vida nada te debo y estamos en paz. Si ustedes han sido coherentes como padres, como esposos, sus hijos, aunque les digan algo, su conciencia estará tranquila. Luego hay psicólogos, aquí vemos, hay psicólogos que no son cristianos, y cuando la mamá no ha hecho nada, le dicen a la mamá, escudriña en tu vida, tú tuviste la culpa porque tu hijo se porta así. No, cuando tú tienes tu conciencia tranquila, aunque el hijo y la hija no sean tan buenos, tú debes estar tranquilo, porque tú educaste en los valores cristianos. Pero tú no fuiste responsable de que tus hijos escogieran malos amigos. Porque tú no ibas a estar con ellos persiguiéndolos en el bachillerato y en la universidad. Tú no podías estar con ellos cuando se iban a la fiesta. No. O como decía, o los psicólogos dicen, es que los dos tienen la culpa. No, decía Juan 23, Pablo 6. En un problema matrimonial siempre tenemos que ver la parte que ofendió y la parte ofendida. Yo hay algunos psicólogos que dicen, es que los dos tuvieron la culpa. Es que mejor tú no te ponías chapitos artificiales y no te ponías ropa provocativa para el mal. Y por eso tu esposo fue a buscar el retraso con hueso afuera, teniendo el bistec o el chilón no, pero que cada quien examine su propia conciencia y diga, estoy bien. Pues sí, tal vez he tenido estas caíditas, pero creo que me he desempeñado bien en mi vida. Y si lo has hecho, qué bueno, porque Dios te dará la gloria abundantemente después de la muerte. Finalmente, porque el Dios Cronos es terrible. Ay. ¿Dónde voy? Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Proclamemos la verdad que es Cristo. No nos dejemos ceñir por el mundo que habla de mentira, de corrupción, de impunidad. No nos dejemos llevar por los acordeones. Porque imagínense, si los acordeones eran malos en secundaria y en bachillerato, porque el maestro nos quitaba el examen, ahora hasta ya han aprobado los acordeones como legales y nos quieren vender la mentira como verdad y nos quieren vender la corrupción como un acto legal. Tenemos que ser proclamadores de la verdad, aunque la verdad duela. Y muchos nos dejamos llevar por este mundo y confundimos la mentira y el error con la verdad. Decía así como Bauman, los medios no nos hacen pensar, los medios nos hacen seres pensados. Pensamos lo que dicen los medios y no lo reflexionamos.
Y ahorita tristemente hay tantos noticieros tan comprados ya. Bueno, continúo. Somos mensajeros de la verdad. Y aún para nuestros enfermos. Porque si estamos viendo que el enfermo ya se está yendo, pues yo no le voy a decir al enfermo, Dios te va a aliviar. Tenemos que decir con toda sensatez, prepárate. Claro, si hay un milagro, pero creo que la mayoría de nosotros hemos visto cómo dijo un hermano, un padre, un esposo, una madre, se fue yendo poco a poco. Y aunque nosotros queríamos ocultar la verdad, pero tenemos que hablar con la verdad. Para que también alguien nos hable con la verdad cuando nos pasa a nosotros eso. Pero tenemos que ser seguidores de la verdad, porque la verdad nos hace libres. Finalmente, paso al último, y ya es para nosotros. No te ruego por ellos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. Como decía don Rosendo Huesca, si alguien se está muriendo, pues no salgan a perder su tiempo a buscar padecito, pero los padres nunca van a ver a los enfermos. Prepárenlos. Diles en ese momento, vas a contemplar a Dios, lo vas a ver cara a cara. Que la gente crea por el testimonio y la palabra nuestra. Y Jesús en esta tercera parte está pidiendo por cada uno de nosotros. No solo te pido por ellos, sino por los que van a creer por medio de su palabra. Y hoy Jesús está pidiendo finalmente por nosotros. Por eso, queridos hermanos, visitar a un enfermo es, como decía el documento Aparecida, salir a las periferias, salir de nuestra área de confort, cosa que casi nadie hace. Ustedes son gente privilegiada. Ustedes son gente importante en la iglesia. Yo no sé con qué pagar el esfuerzo, el ánimo, la alegría, la valentía de todos ustedes. Ustedes son importantes para Dios porque la empresa es ir a las calles, ir a auxiliar al enfermo, desahuciado, desesperado, triste, anciano, con capacidades diferentes, porque necesita de tu palabra, porque necesita de ti. Eso es mejor que ver una serie en Netflix o que estar perdiendo el tiempo por chismes con la compañera de uno. Finalmente, ya no veo, es que un día se le cayó aceite a esta página. Yo la guardo con cariño por el padre Riquelme. ¿Sí lo conocieron? Pues ya tienen ustedes más de... El padre murió hace 35 años. Yo recuerdo que lo estábamos enterrando y todavía llegaban coches y coches y coches a su entierro. Y son padres que no pierden peso. Hay padres que murieron hace 1 año, 2 años. Y se acuerdan, cuando yo me muera a ver cuántos años no recuerdo. Que mis padres les pregunten en el 2050, no pueden. Y vean aquí finalmente, yo les he dado otra vez, versículo 21, para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Vivir la unidad con la Santísima Trinidad y vivir la unidad entre nosotros. Finalmente, hace unos días me decía el arzobispo, les mando un saludo. Dice que está conmovido, dice que lloró en el primer video que le enviamos en febrero.
lloró mucho. Y me dice, ¿cómo le haces para que la gente vaya allá? Que no, pues es obra del Espíritu Santo. ¿Qué no les hablas por teléfono, hermanos? Porque no. Suelo hablar de vez en cuando con algunos para saludarlos. Pero ustedes vienen porque son cristianos maduros, porque son lo más selecto que tiene la iglesia del pueblo. Seamos uno, vivamos la unidad, vivamos el amor. Y finalmente el 24 que ya no leí. Padre, quiero que contemplen mi gloria. Va a haber un momento dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10, cuando nos estemos muriendo, ya no vamos a pensar, ya no vamos a sentir, ya no vamos a respirar. Alguien va a cerrar nuestros ojos. Pero en ese instante, porque es un instante de lo temporal o la eternidad, vamos a despertar, vamos a sentir y vamos a contemplar y veremos a Jesús cara a cara. Y como lo dice San Juan en su segunda y su primera carta, seremos semejantes a Él. A eso aspiramos, pero ojalá que como Jesús, en el momento de presentarnos ante Él, le presentemos las huellas del combate contra el tentador y no nos dejamos sucumbir por el demonio antes de morir. Y decir finalmente, como lo dijo Benedicto antes de morir, Señor, te amo. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A ver, hacemos un saludo al señor obispo. Venga aquí la camarógrafa para decir. Pueden llevar una comunión a María Yolanda Martínez Huerta, por favor, por el alfa 2. 7 Azul 4505. Les recuerdo a los que no se quedan.